La ciudad submarina de Cuba se refiere a un sitio que algunos describen como una compleja estructura de granito sumergida cerca de la costa de la península de Guanacavives, en la provincia de Pinar del Río de Cuba. Hace poco más de una década, un equipo de exploradores estuvo trabajando en una misión de exploración y estudio en la costa occidental de Cuba. Su equipo de sonar detectó una desconcertante serie de estructuras de piedra situadas a unos 650 metros bajo la superficie. El hallazgo se produce cuando se están haciendo unas investigaciones en el fondo del mar a profundidades mayores de 300 a 500 metros en busca de barcos y galeones. Se estaba realizando un trabajo de sonar de barrido lateral y en este escáner de sonar aparecieron unas figuras poco usuales. El descubrimiento se hizo en el 2001 cuando Pauline Zalitsky, una experta soviética nacionalizada canadiense, que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico, junto con su esposo Paul Wainsway, propietarios de una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications, o ADC. Trabajan en una misión de estudio en conjunto con el gobierno cubano frente a la punta de la península Guanacavives, en la provincia del Pinar del Río, en Cuba. Para cerciorarse realmente de que se trata de una ciudad sumergida, las investigaciones se comenzaron a realizar a bordo del barco Ulises de la Academia de Ciencias de Cuba, equipado con tecnología de punta por la empresa ADC, y una de las mejoras técnicas que se incorpora a la investigación son unas cámaras de campo visual más amplio. La localización de estos restos, que al parecer pertenecían a una ciudad sumergida desde hace miles de años, promete un gran descubrimiento arqueológico para explicar el pasado americano. La expedición, integrada por científicos canadienses y cubanos que trabajan en el proyecto Exploramar, dedicado a la búsqueda de restos de naufragios, halló indicios de un asentamiento al parecer de origen humano. El descubrimiento tuvo lugar a 650 metros de profundidad en el Mar Caribe, entre la península cubana de Guanacavives y la región mexicana de Yucatán. En el hallazgo se empleó un robot submarino equipado con cámaras, luces y sonares. Esta es la primera imagen del hallazgo captada con un equipo de sonar. La misma fue tomada en el año 2000 mientras el equipo de Exploramar realizaba diversos tipos de investigaciones sobre el fondo marino cubano. La imagen captada muestra lo que pareciera ser la estructura de un edificio. En julio del 2001, volvieron al sitio con el geólogo Manuel Iturralde, principal investigador del Museo de Historia Natural de Cuba. Esta vez estuvieron equipados con un vehículo operado a control remoto para examinar y filmar las estructuras. Estas imágenes corresponden al segundo escáner de la superficie marina. En estas se vuelven a apreciar las mismas estructuras geométricas similares a una edificación. Las estructuras que recuerdan a las pirámides egipcias, caminos y otro tipo de construcciones yacen a más de 600 metros de profundidad en un área de más de 20 kilómetros cuadrados. El proyecto Exploramar ha sugerido que pudieran pertenecer a una civilización que colonizó el continente americano hace miles de años, probablemente asentada en una isla que se hundió a gran profundidad por un cataclismo natural, tal vez un terremoto. Las estructuras parecían completamente similares a un árido desierto en el fondo oceánico, y las piedras simétricamente organizadas parecen ser restos de algún desarrollo urbano. De pronto, se produjo una ráfaga de medios en sitios de noticias con títulos como Descubrimiento de la Atlántida en Cuba o Fue encontrada la ciudad perdida del Caribe. Este hallazgo también atrajo la atención del gobierno, del Museo Nacional y de National Geographic. Todos hicieron promesas para investigar las extrañas imágenes del sonar. Ahora, 10 años más tarde, la historia se perdió en la oscuridad. ¿Qué pasó con las ruinas hundidas de Cuba? ¿Fueron alguna vez plenamente investigadas?
¿Y por qué los medios de comunicación se quedaron en silencio ante este inusual descubrimiento? ADC fue una de las 4 empresas que trabajaron en conjunto para una empresa del gobierno del presidente Fidel Castro con el fin de explorar aguas cubanas que contienen cientos de barcos cargados con tesoros de la época colonial española. El grupo usaba un equipo de sonar avanzado para escanear un área de 2 kilómetros cuadrados de fondo marino, cuando se dieron cuenta de una serie de estructuras de piedra simétricas y geométricas similares al de un complejo urbano en una profundidad de entre 600 y 750 metros. Las imágenes revelaron grandes bloques labrados en piedra, semejantes al granito, que miden cerca de 2.44 a 3.05 metros. Algunos bloques deliberadamente parecían estar apilados uno encima del otro. Otros parecían aislados del resto. Zalitsky dijo que las imágenes parecían reflejar ruinas de una ciudad sumergida, pero que aún no se sacarían conclusiones sin tener más pruebas. Pero al estudiar las imágenes del sonar, Zalitsky observó lo que parecían ser formaciones inusuales de bloques lisos, crestas y formas geométricas. Algunos de los bloques parecían estar construidos con formas piramidales, otros eran circulares, hechas a base de bloques de piedra enormes que fueron cortadas, talladas y pulidas para hacerlas encajar unas con otras y formar así estructuras mayores. Lo asombroso es que se encontraron extrañas inscripciones, algunas de ellas parecidas a los jeroglíficos egipcios. De esto se sabe muy poco, salvo que son muy abundantes y que se encuentran en casi todas partes del yacimiento, además de otros símbolos y dibujos cuyo significado se desconoce. Hay muchos tipos y clases de estructuras, no solo piramidales. Hay incluso un enorme pedestal con una estructura a su alrededor que podría ser perfectamente un gran reloj solar. La inevitable comparación con la mítica ciudad desaparecida de la Atlántida ha sido recibida con escepticismo por parte de los medios científicos internacionales. Algunos arqueólogos europeos indicaron que las rocas encontradas en julio del 2000 por Exploramar pueden ser una formación natural de roca caliza. Esta es una curiosa conclusión, ya que en ese momento aún nadie había podido acceder a las imágenes grabadas por la ingeniería oceánica. Pero el estudio y la conclusión del geólogo Iturralde es que no hay evidencia obvia de que sea una formación natural, lo que refuerza la hipótesis del equipo de Zalitsky. Por su parte, el catedrático de oceanografía Robert Ballard mencionó que estas estructuras estaban demasiado profundas y se sorprendería si fueran de origen humano, pues ¿cómo llegaron hasta ahí? Dice que ha visto muchas imágenes de sonar en su vida y que la gente puede a veces ver lo que quiere ver. Simplemente esperaré a tener unos pocos más datos. Iturralde mencionó que se trata de estructuras muy peculiares y que han captado nuestra imaginación y que han estudiado innumerables formaciones submarinas, pero si a esta tuviera que explicarla geológicamente, le sería un problema difícil. Dice, tenemos algunas figuras que son extremadamente inusuales, pero la naturaleza es mucho más rica de lo que pensamos. A la velocidad que tienen lugar los movimientos del terreno hoy en día y de promedio en el mundo, serían necesarios 50 o 60 mil años para poner una ciudad emergida a la profundidad de 700 metros, lo cual para Iturralde es imposible que en ese tiempo el ser humano haya tenido la capacidad de tales construcciones. ¿Qué ocurrió entonces? Según él, pudo haber ocurrido un descenso muy brusco del fondo del mar. Esto puede estar relacionado con el colapso de una caldera volcánica, pero ahí no hay volcanes. Sin embargo, existe el hallazgo de ceniza volcánica, que no tiene ninguna explicación terrestre, según él. Si la edad de estas formaciones es de 50.000 o más años, estamos entrando en algo incomprensible, por lo menos para nuestra historia oficial. La tan arraigada creencia de que la versión oficial es la correcta, aunque no tenga la más mínima lógica,
la cual va perdiendo poco a poco toda credibilidad dadas sus continuas contradicciones y teorías que no encajan con una realidad que cada vez es más evidente a medida que se avanza en descubrimientos, tecnología y medios de comunicación, tal como lo menciona un especialista en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida. Dice, sería genial si estuvieran en lo cierto, pero no sería verídico en lo que concierne ver eso en el Nuevo Mundo. Para este periodo las estructuras están fuera del tiempo y del lugar. Esas son las explicaciones que da la ciencia oficial. En la tormenta mediática que siguió al anuncio del descubrimiento, los sitios de noticias se apresuraron en establecer paralelismos con la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Sin embargo, Selitsky y Wainsway no estuvieron dispuestos en hacer este tipo de comparaciones. La historia es un mito, dijo Selitsky. Lo que hemos encontrado son restos más probables de una cultura local, que una vez fue el puente de tierra de 100 millas que unió a la península de Yucatán de México con Cuba. Iturralde agregó que hay leyendas locales de nativos mayas y de yucatecos que hablan de una isla habitada por sus ancestros que desapareció bajo las olas. Sin embargo, Iturralde no descarta la posibilidad de que las formaciones rocosas son simplemente el maravilloso resultado de la madre naturaleza. Según él, la naturaleza es capaz de crear estructuras realmente inimaginables, pero como es obvio, hay quienes no están dispuestos a aceptar este punto de vista, ya que hay cientos de medios de comunicación que han informado sobre ciudades sumergidas con civilizaciones avanzadas. Por su parte, Kate Fitzpatrick Matthews, del sitio web llamado Bad Archaeology o Mala Arqueología, dice que la profundidad a la que estas ruinas se encuentran es el mayor problema para los defensores de la ciudad hundida. Él se basa en la información de que el Pleistoceno se caracterizó por una serie de edades de hielo y los niveles del mar se redujeron significativamente, pero la máxima caída fue de alrededor de 100 metros y no de 650. Sí, pero nada más hay que considerar que el fin de una era de hielo y el posterior aumento del nivel del mar no es la única manera de que una región se hunda bajo el agua. El movimiento natural de las placas terrestres o el hecho de construir en terrenos inestables junto al mar, como es el caso de la ciudad Venecia, también dan como resultado que el terreno se vaya hundiendo, desapareciendo bajo las aguas del mar. Además de que no se sabe desde cuándo estas ruinas existen en ese lugar como para confirmar que fueron construidas en esa época. Pero, aferrándose a su teoría, basado solo en suposiciones, él menciona que en ningún momento durante la edad de hielo habría estado sobre el nivel del mar, a menos que, además del hundimiento por el aumento del nivel del agua, los terrenos se hubieran hundido por terremotos violentos, así como se describe con el destino fatal de la Atlántida en relatos de Platón. Menciona también que si tomamos la palabra de Platón como cierta, y si asumimos que la Atlántida fue un lugar histórico, la violencia de su hundimiento hace improbable que una ciudad entera podría haber sobrevivido el hundimiento a más de 600 metros en el abismo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo los arqueólogos pueden basarse en relatos de los cuales no se tienen pruebas de su veracidad y usarlos para desestimar estos descubrimientos? Ya que si estas estructuras de piedra simplemente son productos de la naturaleza, entonces ¿por qué los geólogos y otros científicos no investigan cuál es el evento extravagante de la naturaleza que causó tales increíbles formaciones naturales? Extrañamente, sin embargo, no han existido reportes de investigaciones, ni han tenido comunicados de agencias de noticias, que se apartaron con un silencio sepulcral sobre el asunto. ¿Qué pasó con todas las promesas del gobierno, del Museo Nacional, de National Geographic y de otros científicos para llevar a cabo nuevas investigaciones? Aunque los planes eran seguir investigando en la profundidad de esta cordillera para mapear, catalogar
e identificar cada una de estas estructuras trabajando en equipo con la Universidad de Veracruz y continuar con el proceso de identificación de este descubrimiento, además de que ya se habían hecho algunos contactos con National Geographic y Discovery Channel para financiar parte de este proyecto. Este trabajo solo se hizo por 2 años, pues el gobierno de Cuba dejó de autorizar algún trabajo consecuente de este tipo, ya que Cuba estuvo negociando con China, India y otras naciones en la búsqueda de petróleo en esta área, lo cual causaría un daño irreparable por las perforaciones, perdiendo información valiosa de nuestro pasado. El abandono inmediato de la historia nos hace preguntarnos si intencionalmente se nos oculta información sobre esta y muchísimos hallazgos que dan evidencia sobre la verdadera historia del ser humano y sus orígenes. Pero, como es común hacerlo, arqueólogos oficialistas como este simplemente congelan la historia, envolviéndola en una serie de misterios, suposiciones, contradicciones e historias fantásticas para desinformar. Y como podemos ver en este caso, tratar de convencernos de que Selitsky realmente no había descubierto una ciudad sumergida y que el asunto quede en el olvido.